El Barça funde al Athletic y con una segunda parte de clarísima superioridad se termina llevando los 3 puntos con gol de Robert Lewandowski. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este partido de la segunda jornada disputado en Montjuic. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El FC Barcelona acaba de ganar por 2-1 jugando como local frente al Athletic para completar el 6-6 y dejar muy buenas sensaciones el conjunto de Hans-Dieter Flick, en la línea de lo que vimos ya en una segunda parte en Mestalla, en la que fue claramente mejor que el Valencia, en la que el conjunto che al final no tuvo ninguna opción de poder acercarse a la portería de Marc-André ter Stegen y de intentar lograr el empate, y eso es lo que hemos visto también hoy en una segunda parte en la que el Barça ha tenido ocasiones muy claras, en la que ha tenido el dominio por completo y en la que después del tanto del 2-1 de Robert Lewandowski, el conjunto rojiblanco hoy entrenado por Ernesto Valverde no ha tenido ninguna opción importante de empatar, no ha creado apenas peligro frente a la portería de Marc-André ter Stegen. Partido muy completo del conjunto azulgrana, teniendo el control durante mucha parte del encuentro, le han generado muy poquitas ocasiones frente a la meta de Marc-André ter Stegen y ha creado ocasiones importantes, encontrando soluciones por fuera, encontrando soluciones por dentro, con un Robert Lewandowski que ha sido uno de los grandes protagonistas y con un nivel más que positivo de Pedri, de Rafinha, también los minutos que ha estado Ferran, y con un Lamine Yamal que, pese a que no ha completado un partido pues a un gran nivel, ha vuelto a marcar la diferencia y ha vuelto a dejar una pincelada de gol, una diferencia que obviamente ha comenzado poniendo al Barça por delante, en un equipo al que yo veo clarísimamente ante dos de los equipos, como Valencia y como Athletic, que vimos la temporada pasada, que son de los más físicos que vemos en la liga. Hoy claramente los azulgranas han vuelto a estar un puntito o dos claramente por encima en lo físico de su rival. Lo hemos visto con el paso del partido, con el paso de los minutos, y también prácticamente en cada acción de duelo, en cada fricción frente a los jugadores del Athletic Club. Eso por parte del Barça, sensaciones muy positivas, 6-6, con un puntito físico claramente superior por encima del resto, encontrando la ventaja táctica que proponía hoy el bueno de Flick, con Ferran, con Lewandowski y con Rafinha en esa zona por dentro, generando muchas dudas en la línea defensiva del Athletic. Y como os digo, hay dos caras, como siempre en un partido de fútbol, salvo que haya empate. Cuando uno gana y cuando otro pierde, la realidad es que las sensaciones son muy positivas para el Barça, y para el Athletic pues prácticamente todo lo contrario, en un partido en el que es cierto que ha podido mantener la competitividad hasta ese minuto 75 en el que llegó el gol de Robert Lewandowski, pero en el que su guardameta Alex Padilla ha vuelto a ser, sin ningún tipo de duda, el mejor jugador del encuentro, en el que ha vuelto a estar, como ya le ocurrió frente al Getafe, un punto o dos en lo físico por debajo del rival, en el que ante la presión del equipo contrario no ha encontrado prácticamente en ningún momento soluciones para salir jugando desde atrás, y en el que ha vuelto a demostrar mucha debilidad defensiva en la parcela central, en ese eje, en ese centro de la defensa, con un Geray que hoy ha vuelto o ha dejado una actuación bastante pobre, y un equipo al que yo he visto muy cansado en la segunda parte, y en el que creo que su entrenador Ernesto Valverde ha tardado muchísimo en introducir los cambios. Ya la primera tanda, pero la segunda ha llegado en el 78 después de encajar el 2-1, cuando yo creo que muchos de sus jugadores estaban absolutamente fundidos. Vamos a repasar, vamos a analizar lo que nos ha dejado este encuentro de la segunda jornada disputado en Montjuic. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita, y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión sobre lo que os ha parecido este FC Barcelona 2 Athletic 1, que os ha parecido también las actuaciones individuales, y qué esperáis a lo largo de la temporada, tanto del conjunto catalán como del conjunto vasco. Obviamente uno ha empezado muchísimo mejor que el otro, en un partido que vamos, como os digo, a analizar desde ya, y en el que obviamente había bastante morbo, ¿no? Por esa negativa de Nico Williams a jugar en el FC Barcelona, también por enfrentarse a viejos o a jugadores que obviamente son amigos suyos, y por tener a enfrente, ¿no?, en esa misma banda también a Lamine Yamal. Yo creo que ambos han hecho una primera parte más que positiva, me han gustado ambos en la primera parte, Lamine Yamal sobre todo con ese tanto, y Nico Williams liderando constantemente las transiciones
de un Athletic que en esos primeros 45 minutos, para mí, hasta el minuto 20, la verdad es que estamos viendo un partido bastante igualado, con el Athletic, bueno, colocándose en su 4-4-2 habitual, a la hora de defender, con un 11 en el que Ernesto Valverde ha apostado, ¿no?, por su lateral derecho más defensivo, como Leque, con Alex Berenguer, su extremo más trabajador, para acompañar a Alejandro Balde en esas subidas que hace el lateral izquierdo del FC Barcelona, y con Iñaki Williams en la punta del ataque, claramente buscando aprovechar los espacios y no buscando tener el control a través del balón, ¿no? Lo veíamos también claramente en la elección del centro del campo. Por parte del Barça, el cambio más importante era la entrada, obviamente, de Pedri en el centro del campo. Bueno, pues una altura por delante de Marc Bernal. El resto eran los que vimos en Mestalla en esa primera jornada de Liga, ¿no? Un partido que, como os digo, para mí en esos primeros 20 minutos ha estado igualado, con el Barça teniendo más posesión, con el Barça, bueno, pues pudiendo mover el balón, pero siempre por fuera. No era capaz de encontrar pases por dentro ante un bloque bien plantado y bien trabajado, que en esos primeros 20 minutos la verdad es que ha dejado sensaciones positivas en cuanto a, si lo comparamos con el duelo frente al Getafe, en el que desde el primer minuto vimos al equipo de Ernesto Valverde un puntito por debajo en la intensidad, en la concentración y en lo físico, con respecto al conjunto de Bordalás. Hoy, para mí, no le ha ocurrido eso al conjunto rojiblanco. Yo lo he visto al mismo nivel en ese inicio, en esos primeros 20 minutos, que el FC Barcelona, y unos primeros 20 en los que, como digo, los extremos de ambos equipos, o los jugadores de banda de ambos equipos, estaban siendo los protagonistas, porque ninguno de los dos era capaz de jugar por dentro. Nico Williams era el protagonista en los ataques del Athletic, sobre todo en las transiciones, porque siempre buscaba directamente o Yuri o Iñaki Williams en las descargas apoyarse en él, que él buscase el 1 contra 1, o que atrajese jugadores para, a partir de ahí, poder sacar algo positivo de la acción, teniendo pausa y eligiendo mejor, ¿no? Acercamientos por parte del Athletic en esos primeros 20, como os digo, liderados por Nico Williams, y por el Barça también algún intento de Ferran Torres con conducciones hacia adentro, también más de lo mismo con Lamine Yamal, ¿no? A partir del minuto 20, para mí, se ha roto ese equilibrio, esa igualdad que estábamos viendo. El Barça ha comenzado a encontrar esa ventaja táctica que busca Flick, con Marc Bernal en el pivote, en algunas ocasiones ejerciendo de pivote puro por delante de los defensas, y en otras colocándose entre centrales para formar una línea de 3, para dar más tiempo a pensar a Pau Cubarsí y a Íñigo Martínez, para intentar conectar con sus interiores, o intentar incluso meter un pase a la profundidad para las carreras de Ferran Torres, de Rafinha, que estaban amenazando constantemente la línea defensiva del Athletic, ¿no? Esa amenaza de los delanteros o de los atacantes del Barça por dentro, lo que hacían era hacer dudar a los centrales del Athletic, porque cuando uno de estos dos jugadores del Barça amenazaba, era Robert Lewandowski el que bajaba a recibir, o bien era Ferran Torres el que bajaba a recibir entre los pivotes del Athletic, que tenían que estar muy pendientes de Pedri y de Rafinha, que estaban ejerciendo como interiores, ¿no? A partir de ahí, de esa conexión entre Cubarsí y Ferran Torres, o Robert Lewandowski, el Barça ha comenzado a poder jugar por dentro y ha comenzado a acercarse de forma más continuada y con más peligro a la portería de Alex Padilla, pero es cierto que sin sumar una gran ocasión en ese inicio de partido, ¿no? En esos primeros 25 minutos, hasta que ha llegado en una acción a balón parado, en un rechace, el balón que le llega a Lamine Yamal en el área, al borde del área, en la frontal, amaga, se va de Nico Williams, consigue un poquito de ventaja, y después, bueno, pues entre Íñigo Leque, Vivian, que se quedan en el área pequeña en vez de salir para intentar dejar al atacante en fuera de juego, Íñigo Leque termina tocando ese balón y hace imposible la estirada de Alex Padilla en un disparo de Lamine Yamal, que aunque no iba demasiado centrado, yo creo que era bastante salvable por parte del guardameta rojiblanco, que había hecho ya un par de intervenciones, pero en disparos bien desde fuera del área, o en disparos que no iban demasiado bien colocados en zonas no demasiado peligrosas. El Barça, que para mí, cuando no estaba siendo superior en el juego y en las ocasiones, porque el Athletic estaba teniendo también alguna transición, y aunque el Barça estaba llegando, no generaba grandes acciones, el Barça que se adelantaba con ese tanto de Lamine Yamal, de un jugador que con tan solo 17 años sigue dejando esos chispazos
tipazos de máxima calidad que siguen marcando diferencias y que ya vimos también en la Eurocopa, ¿no? Y en la temporada pasada con el FC Barcelona. Primer gol de la temporada para Lamine Yamal, ya de una asistencia frente al Valencia, en un gol también muy importante que significó el empate antes del descanso. La verdad es que a partir de ese gol el Athletic ha notado el golpe, el Barça ha continuado combinando por dentro, pero ahora ya era capaz incluso también de encontrar a Pedri. Ha encontrado también el Barça alguna transición liderada por Lamine Yamal, con esa velocidad, ¿no? Cuando tú pones a 4 atacantes y a 4 jugadores que tienen esa velocidad, o 3 mejor dicho, como son Ferran Torres, Rafinha y Lamine, si tienes la posibilidad de robar y salir al contraataque, vas a generar peligro, ¿no? Y eso es lo que hemos visto también en un Barça que ha tenido también una acción muy clara de Robert Lewandowski en el minuto 36, que ha enviado al palo en la primera de las dos acciones que ha enviado al palo el delantero polaco, en un momento de partido en el que el Barça estaba siendo ya superior después del tanto del 1-0, pero en otra transición liderada de nuevo por un Nico Williams, que para mí ha hecho una primera parte de notable, siendo absolutamente clave para que el Athletic, que estaba teniendo muchísimos problemas para mantener el balón, que no era capaz de encontrar a sus centrocampistas, que no estaba encontrando la forma de progresar cuando le presionaban, que tenía que veía como el Barça le permitía intentar salir jugando desde atrás por su central izquierdo, ya que Geray es diestro y obviamente estaba jugando a pierna cambiada. El Barça buscaba que Geray iniciase el juego, pero el Athletic no encontraba la forma de hacerlo, y al final sobre todo todo se reducía a mucho balón largo a Iñaki Williams y a intentar ganar la segunda acción, ¿no? Ahí el Barça ha estado claramente por encima, pero lo positivo para la primera parte del Athletic es que en una de esas transiciones ha terminado encontrando a Nico Williams dentro del área, el taconazo, llega el caos en la defensa del Barça, se escurre Valde y al final Pau Cubarsí, pese a tocar el balón, termina haciendo penalti para mí bastante claro sobre Berenguer, y el que asumir la responsabilidad es un futbolista que esta temporada ha dado o quiere dar un paso hacia adelante, así lo ha dicho y lo ha hecho de momento, 2 partidos, 2 goles, asumiendo la responsabilidad de tirar un penalti y anotándolo después de haber marcado, si no recuerdo mal, según los datos, 2 de los 3 que ha lanzado en Liga. El último había sido fallado frente al Atlético de Madrid, lo envió por encima de la portería de Oblak, pero hoy en el Montjuic ha puesto ese 1-1 muy importante para un Athletic que cuando mejor estaba el FC Barcelona, cuando había tenido la opción muy clara para el 2-0, ha visto cómo era Ollán Sánchez el que igualaba el encuentro y permitía a los de Ernesto Valverde irse al descanso, sin tener que, ¿cómo decirlo? Sin tener que tener una gran urgencia en el marcador, ¿no? Yo creo que en el juego sí había tenido o estaba teniendo muchos problemas a partir del minuto 20, pero en ataque estaba teniendo esas transiciones que le permitían, ¿no? Acercarse de una forma u otra a la portería de Ter Stegen, con un Nico Williams que, como os digo, ha sido protagonista y que también ha obligado a Jules Koundé a tener que hacer una segunda parte en la que ha sido, es cierto, claramente superior al extremo del Athletic, pero una primera en la que yo creo que el francés ha sufrido sobre el bueno de Nico Williams. En la segunda parte, la realidad es que ha llegado unos segundos 45 minutos de clarísima superioridad del FC Barcelona, unos, para mí, 35-40 minutos muy superiores para el Barça, en un inicio en el que desde el principio el Barça ha tenido el control total, en el que al Athletic le ha costado muchísimo recuperar el balón, solo lo hacía muy cerca de la portería de Alex Padilla, y ahí el Barça, también estaba bastante bien colocado para poder robar. El único de los jugadores del Athletic que ha encontrado esa forma de salir, que ha podido recibir, que ha podido girarse, que ha podido darle algo de calma, que ha podido forzar alguna falta, que ha podido forzar algún saque de banda para darle a su equipo tiempo a respirar, ha sido Ollán Sánchez. Ya no hemos visto esa versión de un Nico Williams que yo creo que estaba fundido, que la realidad es que hoy ha jugado todo el partido para mí porque no se podían hacer más cambios, pero yo lo he visto absolutamente fundido, y ahí es cuando hemos visto para mí en esa segunda parte la clarísima superioridad física del FC Barcelona, con un Robert Lewandowski que ha tenido 2 acciones muy claras en el encuentro, una primera a balón parado, otra después de un centro en el que se lleva por completo a la defensa del Athletic, Geray, Yuri se comen el amago del primer palo y el polaco remata totalmente solo en el segundo palo, pero se encuentra un Alex Padilla que ya en ese momento del partido se había convertido en el mejor futbolista del conjunto rojiblanco, del conjunto de un Ernesto Valverde que ha introducido los cambios en el minuto 61, aunque ya para mí lo ha hecho 5 minutos tarde. El Barça ha seguido a partir de ese minuto 60
está encontrando, ¿no?, con mucha claridad a un Pedri y a un Rafinha que conforme han ido pasando los minutos han ido marcando más superioridad con respecto al conjunto rival, ya con Fermín en el campo después de sustituir, de entrar por Ferran, con un Barça que es cierto que ya no ha encontrado tanto la banda derecha como en la primera parte, pero que ha tenido también a un Alejandro Balde que también ha demostrado una superioridad física con respecto a Berenguer y a Íñigo Leque bastante notable. El Athletic sufría, el Athletic no tenía posibilidad de mantener el balón, y además Ernesto Valverde en el minuto 60, para mí de forma muy difícil de entender, ha quitado a ese único futbolista que le estaba dando salida, que era Ollán Sánchez. Ha metido a Unai Gómez, ha metido también a Jaureguizar por Ander Herrera, a un Atlético al que ya no le duraba muy poquito el balón, y que seguía teniendo muchísimos problemas para poder salir jugando desde atrás, y que además, bueno, pues por ese cansancio, después de haber corrido mucho durante el encuentro, bueno, pues ya ni siquiera se podía acercar al nivel en los duelos, en los balones divididos, que tenía un FC Barcelona con control total en ese segundo tiempo. Es cierto que, bueno, pues esa rendija, ¿no?, que habría, esa grieta que ha abierto Ollán Sánchez, forzando también la amarilla de Bernal, era la única que parecía darle un poquito de luz a un Athletic que en la segunda parte se ha visto claramente superado tanto en el juego como principalmente también en ocasiones muy claras para un Robert Lewandowski que, bueno, pues que ha fallado esas dos primeras. En la segunda sobre todo se chocó con Alex Padilla. Minuto 70, para mí otro punto de inflexión. El Athletic estaba muy cansado. Ernesto Valverde ya había realizado 2 cambios 10 minutos antes, pero bueno, pues con el equipo absolutamente fundido, el entrenador rojiblanco para mí ha ido muy tarde al no meter los 3 cambios siguientes ya en ese minuto 70, con un Barça que es cierto que estaba generando, pero que ya no eran tan claras, y bueno, pues ahí ha llegado definitivamente esa última acción, minuto 75, la que ha decidido el encuentro, con un Athletic bueno, pues hundido totalmente en su área, con un Barça que buscaba la forma de llegar y que sobre todo lo estaba intentando por banda izquierda, con Rafinha, con Balde muy protagonistas, y con finalmente la lectura perfecta, la inteligencia de un Pedri que ha vuelto a moverse muy bien y que a partir del minuto 20 ha ido de menos a más en el encuentro, encontrando ese pasillo entre central y lateral derecho, leyéndolo a la perfección, yendo a línea de fondo, poniendo el centro atrás y bueno, pues encontrando, ¿no?, el mal rechace, el mal toque de Alex Padilla. El Athletic que se había hundido para intentar defender el área en vez de marcar a Robert Lewandowski, y al final el polaco a la cuarta ocasión muy clara terminó encontrando el tanto del 2-1, más que merecido para un FC Barcelona que en la segunda parte, como os digo, para mí ha sido muy superior, y que entre el minuto 20 y el final de la primera mitad también había sido mejor que un Athletic que pudo encontrar esas transiciones de Nico Williams, que encontró ese penalti que marcó el tanto del 1-1 en las botas de Ollán Sánchez, pero que en la segunda parte se ha visto clarísimamente superado, al que yo he visto, como ya vimos frente al Getafe, mal en lo físico, claramente por debajo de su rival, con muchos problemas para tener el balón, con muchos problemas para atacar en posicional, y que, bueno, pues también han llegado para mí tarde, claramente tarde los cambios de Ernesto Valverde, como también sucedió en el duelo frente al Getafe. El Barça con sensaciones muy positivas después de 2 jornadas, una segunda parte frente al Valencia muy buena, una segunda parte frente al Athletic muy buena, una primera en la que también apareció esa calidad diferencial de Lamine Yamal tanto en el primero como en el segundo encuentro. Hoy la falta de pegada de Lewandowski y la buena actuación de Alex Padilla impidieron que la segunda mitad terminase en goleada a favor de un Barça de Hansi Flick, al que ya vemos funcionar esa particularidad táctica, ¿no?, esas elecciones en la punta del ataque, con Ferran Torres y Lewandowski formando una especie de doble punta, con el intercambio de posiciones y la movilidad también amenazando por dentro y al espacio de Rafinha, y con para mí un Alejandro Balde que está en el rol que le toca, y es llegando a línea de fondo y no recibiendo como un extremo, sino incorporándose para poder sorprender. Muy buen partido más que notable, diría yo, del Barça. Le ha faltado un poquito de pegada para que sea sobresaliente. Victoria 2-1 frente al Athletic en Montjuic, en un partido que, más allá del resultado, significa bastante en el juego para los azulgranas. A mejorar, y mucho, para un Athletic que tiene ahora el enfrentamiento frente al Valencia y frente al Atlético de Madrid en San Mamés,
y que necesita mejorar para mí en todas las áreas porque ha tenido problemas en lo físico, con balón para salir jugando y también en el centro de la defensa, donde Geray ha terminado completando un partido muy flojo y en el que Vivian, bueno, pues no ha podido superar en el duelo ni a Ferran ni a Robert Lewandowski. Dicho esto, espero que el vídeo os haya gustado, me gustaría muchísimo saber vuestra opinión en comentarios. ¿Estáis preocupados por el Athletic? ¿Os ha gustado mucho el Barça? ¿Creéis que el Barça puede pelear hasta el final por la Liga, pese a que, bueno, pues acabamos de empezar la competición? Todo me lo podéis dejar abajo en comentarios, yo ahí os leo y debatimos. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.